Buen día, estimados estudiantes. Hoy es nuestra clase número 2. Hoy es viernes. Estamos llevando la materia de organización y arquitectura de computadoras. El tema que hemos empezado a desplegar se llama representación de datos, que corresponde a la organización de la computadora. Los objetivos para esta clase es concluir el trabajo colaborativo que estamos realizando y que hemos iniciado el día de ayer, donde ustedes tenían que investigar un tema y obviamente ese tema tenían que realizar una síntesis, un resumen y tenían que cargar esa información en un documento para luego publicarlo por el foro de forma individual. El trabajo tiene que ser grupal necesariamente porque hemos creado equipos de trabajo y lo que se quiere, jóvenes, es de que ustedes aprendan a trabajar en equipo. Sabemos que nos cuesta a veces trabajar en equipo por varios motivos, entonces tenemos varios limitantes a veces para poder trabajar en equipo. Luego, jóvenes, empezaremos a conocer la historia de las computadoras, a ver algunos materiales, algunos videos, conocer la estructura de von Neumann también. Entonces, empezaremos por el principio, como dicen. Vamos por la parte de lo que es la práctica de trabajo colaborativo. Así que vamos a ver quiénes han enviado la práctica de trabajo colaborativo y quiénes no han enviado también. Necesitamos ver esa parte. Híjole, ¿qué ha pasado? Creo que algo ha pasado. A ver, vamos. La página está mal un poco, Alicia. Está muy saturadita, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Así me pasó a mí. A ver, haremos clic directo. ¿Sí? ¿Hay algún detallito? Vamos a la actividad 1. A ver, vamos a ver. Si ahora sí. Ya, ahora sí. Ya. Bien. Vemos de que muchos estudiantes ya han enviado. Mire, fíjese. El primero que envió fue Weimar. Luego Mijael, Weimar, Calizaya, Oscar, Kevin, Luis Pablo, Juan Pablo, ¿no? Y bien. Lo cierto es que muchos han enviado. Probablemente todos. Y eso está bueno. Ahora, jóvenes, revisemos nuestro plan de clase. El día de ayer, jóvenes, como usted bien sabe, hemos empezado ya a desplegar los contenidos de la materia, o sea, hablamos de los materiales didácticos, de los recursos, y hoy vamos a hablar sobre lo que es la historia de la computadora. Y para ello vamos a escuchar los comentarios de los compañeros de acuerdo a lo que han investigado. Entonces, por equipo de trabajo, debería haber una persona quien nos va a comentar. Vamos a ver este contenido de aquí. ¿Quién ha enviado? Si está completo o no está completo, vamos a ver, ¿ya? Entonces, trabajo colaborativo sobre robot, dice, ¿no? Ahí tenemos la síntesis. Actualmente podría considerarse que un robot es una computadora con la capacidad y el propósito de movimiento, dice, ¿no? Que en general es capaz de desarrollar múltiples tareas de manera flexible según su programación, así que podría diferenciarse de algún electrodoméstico específico. Aquí tenemos varias referencias bibliográficas, por ejemplo, lo que es la robótica, ¿sí? Podemos ver. Dice un compañero si lo puede aceptar. Ah, ya, listo. Listo, gracias. Tenemos aquí la parte de lo que nos habla de la robótica y obviamente hay varios contenidos vinculados con lo que son los robots, dice, ¿no? Existen dos tipos de básicos de control, dice, ¿no? Control en lazo abierto, dispositivo de entrada, dispositivo de control y dispositivo de salida. Ahora dice control en lazo cerrado, dispositivo de entrada, dispositivo de control, dice, ¿no? Dispositivo de salida, y eso sirve como una retroalimentación, por eso se llama dispositivo de retroalimentación, y lo más probable es que este modelo tenga que utilizarse, jóvenes, cuando el robot tiene que aprender continuamente. Entonces él está aprendiendo continuamente, está afinando vamos a decir, su destreza para realizar algunas tareas. Y aquí tenemos robots, dice, ¿no? Que, bueno, los robots trabajan con sensores, trabajan con microprocesadores y también tienen actuadores, jóvenes, ¿sí? Son tres cosas que básicamente tiene, jóvenes, un sistema computacional.
Aquí tenemos a Asimov y las leyes de la robótica, ¿no? Las 3 leyes de la robótica. Y dice la primera ley, dice, un robot no puede hacer daño a un ser humano. O por inanición, permitir que un ser humano sufra daño. Segunda ley dice, ¿no? Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si entrasen en conflicto con la primera ley, dice. Tercera ley dice, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley, dice. Bien, alguien ya antes que existan los robots jóvenes ya empezó ya a describir ciertas características. De hecho, jóvenes, también tenemos a Alan Turing, quien habló de la inteligencia artificial. Y así tenemos algunos contenidos, videos, por ejemplo, por aquí, de que vamos a hacer recorrer. ¿Se han dado cuenta que hoy en día vemos robots por todos lados? Desde pequeños autos con microordenadores, juguetes educativos, hasta aquellos que pelean contra el crimen en las pantallas de cine. Pues los robots también se encuentran al servicio de la comunidad. Un robot es un agente artificial, mecánico o virtual. Por lo general, su sistema electromagnético tiene la capacidad de percibir su entorno, manipular cosas, tomar decisiones, moverse en varios ejes o ser programados. Como yo, mi creador hizo un excelente trabajo en mi diseño y funcionamiento. De hecho, yo pertenezco a la categoría de los bots, gracias a un sofisticado software que me permite interactuar con la gente. Bien, entonces jóvenes, aquí tenemos también otro video muy interesante que ha agregado el compañero, ¿no? Y tenemos aquí el documento, así que yo abro el documento, ese documento se va a abrir, seguramente se va a descargar y vamos a ver el documento. Esa es la manera, jóvenes, como yo normalmente califico. Por eso hoy les estoy mostrando cómo voy a calificar su trabajo. Y obviamente dice que es un robot, tenemos los tipos de robot, ¿no? Cómo se clasifican, cuáles son los elementos de control automático, ¿no? Ahí tenemos la entrada, el control, la salida, el origen y el desarrollo de la robótica, su origen, de dónde proviene, la historia de la robótica. Y fíjese que desde siglos pasados ya han estado construyendo, jóvenes, a lo que nosotros llamamos ¿cómo le llamamos este tipo de máquinas? No son necesariamente robots, autómatas, ¿sí? Y han estado construyendo ya autómatas. ¿Por qué? Porque son mecánicos. Y hay varios autómatas. Uno de ellos es el turco, por ejemplo. ¿Qué nos dice en conclusión? Dice, no podemos entender que la robótica nos permite crear y experimentar a través de inventos, de máquinas que nos podrán ayudar en muchas cosas. Podemos automatizar acciones del hombre, trabajo peligroso, interactuar con los seres humanos como para defensa de él. También la robótica va de la mano con la inteligencia artificial, dando un buen uso a las máquinas creadas por el hombre. Y ha colocado jóvenes, las referencias bibliográficas. Entonces el trabajo podemos decir que está muy bien. Habíamos dicho de que íbamos a dar 60 puntos, pero veo de que el compañero lo ha hecho muy bien el trabajo, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso cuando el trabajo se pasa de bueno? También le regalamos unos puntos extras, ¿sí? Entonces yo hago clic aquí en responder, para que esté un poquito lento, ¿no? Ya, a ver, de nuevo, en responder, y aquí colocamos 80 puntos. Así, jóvenes. Entonces, un ratito, por favor, creo que esto está, un ratito, esto lo vamos a cancelar, responder. Creo que 2 me está abriendo, ya, 80 puntos. Este lo enviaremos al foro, el otro no lo vamos a enviar al foro. Esperaremos, es que he hecho 2 veces clic y ha abierto 2 enlaces. Entonces, usted cuando venga va a poder ver que yo ya le he calificado, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Inge, una pregunta, Inge, ¿el trabajo es sobre 80 o sobre 100 puntos? Sobre 60, sobre 60 puntos, pero cuando usted lo hace muy bonito, le regalo 20 puntos más, pues. Este de aquí es sobre 60, porque son para los puntos extra. Y esos 80 puntos, ¿no?, que tenemos aquí, calificado,
yo hago lo siguiente, pues estoy mostrando cómo lo hago. Vera Balsa, vengo a la lista, ¿no? Vera Balsa, y ¿dónde está? Y aquí sería, ¿no? Y aquí le coloco los 80 puntos. Cuando está bien hechito, o sea, más de lo que pedíamos, ¿no? Lo han hecho muy bien. Y dice que están en la sala esperando un compañero, una compañera. ¿Hay todavía gente? Ah, ya están esperando, sí. Ya. Muy bien, gracias. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Miren, tiene videos, 3 videos, tiene todo, tiene su resumen, tiene la referencia, entonces está bien, pues, ¿no? Está bien. Cierro esto. Inge, una pregunta, Inge. El video de la primera clase, ¿dónde lo subió? El video de la primera clase. ¿Cuál es la consulta? Hola. El video de la primera clase, Inge, ¿dónde lo subió? ¿Cuál video de la primera clase? Ah, ya. Ahora sí, ya. La consulta. Ya lo entiendo. Los videos jóvenes están subidos aquí. Cuando usted viene, por aquí dice evaluaciones parciales, luego dice sesión de videoconferencia. Usted abre este enlace. Sí, está un poquito lento, ¿no? Wow. Y aquí este grupo de WhatsApp, dice ver las clases virtuales y ver las clases virtuales del módulo anterior. Entonces usted hace clic en este enlace, vamos a abrirlo directamente, y aquí se encuentra el video de la clase, de la primera clase. Inge, ayer justamente un compañero había preguntado por eso y me puse a ver, y a mí me salió que el video estaba oculto. No sé si... ¿Que estaba vacío? O sea, no, mostraba que había un video, pero como que lo habían ocultado. O sea, Está oculto. está oculto. En privado. Privado. No lo capto muy bien. El día de ayer se lo publiqué y le dije de que ya estaba publicado. Solo lo puede ver usted, no nosotros. Sí, exacto. O sea, ¿ustedes no lo pueden ver? No, aparece que hay un video, pero dice que está en privado. Ah, Y no no le lo pueden creo. ver. A ver, vamos a ver. Un ratito, por favor. Ya voy a dejar de grabar esta parte. Pero antes de empezar con lo que es jóvenes arquitectura de computadoras, necesitamos tal vez empezar ya a conocer algunos conceptos. Este material que le estoy pasando, ahora se lo voy a pasar también por el grupo de WhatsApp. Por si acaso, jóvenes, estos materiales ya están publicados dentro de la bibliografía, pero yo normalmente se los paso por el grupo de WhatsApp para que lo tenga allí, ya nomás para poderlo descargar y todo lo demás y verlo, para que vaya viendo el orden en el que estamos avanzando. Entonces voy a abrir este material y vamos a ver lo siguiente. Titula Breve Historia de la Ciencia de la Computación. No busca, jóvenes, de que usted se vuelva un experto, jóvenes, en temas de la computación, sino lo que busca este material es a poder afianzar los conceptos vinculados con la computación. Entonces, ¿cómo empieza la computación? Desde que apareció el hombre en la Tierra, jóvenes, el hombre empezó a querer realizar cálculos. Empezó a realizar cómputo. Quiso poder computar, contabilizar, sumar, realizar operaciones de forma nativa. Primeramente, tal vez querer saber, digamos, ¿no? Cuántos animales, cuántos mamuts, cuántas ballenas, qué sé yo, cuántos tigres de sable o tigres dientes de sable, y no sé qué animales más, ¿no? Habrá existido en ese momento, ha matado, ha cazado. ¿Por qué? Porque eso le llenaba de reputación. Hacer esa actividad, jóvenes, en la prehistoria, digamos, era muy relevante. Por ejemplo, saber cuántas esposas tenía, cuántos hijos tenía, cuántos hermanos tenía. Seguramente fueron cosas que el hombre quería computar. Pero más que todo, la actividad humana en esa época estaba muy relacionada, jóvenes, con la provisión, con el ser líder, el cazar. Eso le daba mucha fama a cada ser humano de esa época. Entonces, la computabilidad, primeramente, jóvenes, se realizó utilizando los elementos del cuerpo. ¿Cómo es eso? Entonces, cada ser humano veía de que tenía cierta cantidad de dedos, ¿no?
tenía varios dedos en ambas manos, tenía también los pies, tenía una cabecita, tenía un cuerpo, ¿no? Él no podía tal vez ver, digamos, como hoy podemos ver con rayos X, qué más hay allá adentro, pero por lo menos podía ver eso. Y empezó primeramente, jóvenes, para computar los elementos del cuerpo. Entonces, si mataba un mamut, ya iba 1, luego iban 2, 3, 4, 5, tal vez había tigres dientes de sable, como iba diciendo, igual lo mismo, ¿cuántos han matado? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, iba computando. Pero en algún momento, jóvenes, ya no podía computar con los elementos que tenía en su cuerpo. ¿Por qué? Porque había superado la cantidad. Entonces había superado el límite de la computabilidad, de lo que era posible contar, jóvenes, con elementos de su cuerpo. Entonces el hombre empezó a apoyarse en la naturaleza, en los elementos de la naturaleza. Y este material justamente empieza de esa manera. Por eso dice, por siglos el hombre ha tratado de usar elementos y artefactos de diferentes tipos para realizar cálculos de una forma rápida y simple. La historia de los artefactos de cálculo o cómputo se remonta a muchos años antes, dice, de Jesucristo. El hombre utilizaba los dedos de las manos, los pies para contar y luego empezó a utilizar, jóvenes, piedras, conchas, semillas, colocándolos en determinadas posiciones para realizar cálculos más complejos. Y entre esos elementos, jóvenes, entre esas herramientas de cálculo primitivas, podemos decir, está el ábaco. Aunque el ábaco es muy conocido en la actualidad, jóvenes, para poder realizar cálculos. Es más, nuestros profesores en algún momento nos han dicho que nos compremos un cálculo para que aprendamos a sumar, para que aprendamos a restar, para que aprendamos a contar. Pero como pueden ver, el ábaco era una herramienta muy antigua donde se utilizaba, jóvenes, la arena, lo afinaba la arena, se hacían unas cuantas líneas sobre la arena y sobre ese espacio iban colocándose las cuentas. ¿Qué le llamamos las cuentas? Aquellos elementos que iban a ser posible contar. Entonces, dentro de la naturaleza existían piedras, existían conchas, existían semillas, y el hombre podía hacer una abstracción donde las conchas podían representar a los tigres, las semillas podían representar, qué sé yo, a los brontosaurios, ¿no?, que mató, digamos, ¿no?, a los tiranorrex o algo así, y obviamente a los mamuts, tal vez otro las piedras, y obviamente con eso iba computando, jóvenes, su actividad de caza. Luego, jóvenes, estas herramientas fueron mejorándose, fueron ajustándose poco a poco, jóvenes, hasta que en un tiempo determinado, jóvenes, el ábaco fue dispuesto, jóvenes, en una estructura mucho más fácil de utilizar, tal como podemos ver ahora en la pantalla. Por dice, el uso del ábaco continuó hasta la Edad Media en Europa, donde las casas de los nobles poseían una réplica de la misma con diseño exclusivo. O sea, tener un ábaco era la tutti, no cualquiera tenía un ábaco. De hecho, hasta los chinos lo utilizaron. Por eso que aquí tenemos un ábaco también, jóvenes, pero de 3000 años antes de Cristo. Y fue inventado, dicen, en el suroeste del continente asiático, en el valle de Tigris de Éufrates. Y allí encontraron esta tablilla. Por eso que dicen, de esta manera ellos trabajaban con el ábaco. Y el ábaco ha ido cambiando de nombre. Entonces, esa herramienta bien elemental, jóvenes, de cálculo, posteriormente no tenía partes mecánicas. No tenía partes mecánicas, porque era de colocar las piedritas en los diferentes espacios que había. Posteriormente, jóvenes, el hombre empezó a crear elementos mecánicos. Apareció la rueda, el engranaje, apareció el eje, la manija, apareció lo que es la transmisión a través de poleas, a través de, ¿cómo le llamamos esto?, a través de cuerdas. Entonces el hombre empezó a fabricar diferentes tipos de máquinas de cálculo.
Y entre esas máquinas de cálculo, jóvenes, que se fabricaron en su momento, hay un diseño, digamos, ¿no?, elaborado por Leonardo da Vinci, al que le llamó la sumadora mecánica. Dice, este diseño, jóvenes, este diseño nos permitía realizar las siguientes operaciones. Mira, fíjense, aquí tenemos un ratingo más aquí. Vamos a bajar, vamos a leer un poquito donde se encuentra, dice, ¿no? La sumadora mecánica, dice, ¿no? Ya, bien, dice, el dibujo de la sumadora mecánica muestra una serie de engranajes con una relación de 10 a 1, que representan los dígitos numéricos, aunque Leonardo da Vinci es más conocido por su célebre obra La Gioconda, dice, ¿no? Entonces fíjense que este es el diseño que hizo Leonardo da Vinci, donde él iba jalando unas pititas, iba moviendo los engranajes y de esa manera iba realizando sumas. Posteriormente esta máquina fue, digamos, rediseñado, o fue, digamos, vamos a decirlo así, armado ya para poderlo ver su precisión, porque Leonardo da Vinci ha creado mucho diseño. Mira, aquí tenemos ahora a Wilhelm Schickard, que fue un matemático y científico alemán que creó la máquina denominada el reloj calculante en el año 1623, jóvenes. Y esta máquina solamente realizaba sumas y restas. Pero lo hacía de una forma bastante certera, de una forma bien precisa. Dice, las partes del diseño original del reloj calculante fueron destruidas en un incendio, motivo por el cual nunca fue ensamblada completamente. Pero en la década de 1970 y se fue construida una réplica siguiendo el diseño original, que es la que se visualiza en la figura superior. O sea, esta es una réplica de lo que es el original, porque el original, el reloj calculante, fue quemado. Bien, entonces, jóvenes, posteriormente aparece un joven científico llamado Blaise Pascal. Fue un filósofo, matemático y físico francés. Y el dispositivo o la máquina mecánica que construyó para realizar operaciones aritméticas lo terminó en el año 1642. ¿Qué operaciones realizaba? Dice, la suma y la resta, mostrando todos los resultados en una serie de ventanillas, ¿no? Aquí tenemos las ventanillas que se están pudiendo ver. Dice, en su honor, dice, ¿no?, esta calculadora mecánica fue bautizada con el nombre Pascalina, así lo llamó. Pero Blaise Pascal se volvió una de las personas más famosas por algo tan elemental, tan básico que hizo, jóvenes. Y es que Blaise Pascal, jóvenes, esa máquina lo vendió, lo comercializó. Hasta antes de él, jóvenes, la mayor parte de estas máquinas, estas herramientas de cálculos mecánicas, eran, jóvenes, de uso exclusivo, jóvenes, de los reinos, de los reyes, de la gente muy acaudalada. Ellos nomás tenían su dispositivo. Es como ahorita, no cualquiera tiene un transbordador, no cualquiera tiene, qué sé yo, un autovolador, ¿me entienden, no? No cualquiera tiene ciertos equipos, cierta maquinaria. Entonces en esa época también había esos detalles. No cualquiera tiene un robot en su casa que la atienda. Entonces ciertas personas sí se pueden dar ese lujo, ese privilegio, ¿no?, ese nivel de vida, si lo podemos llamar. Entonces Blaise Pascal, ¿qué hace? Agarra la Pascalina, lo fabrica y lo empieza a vender, lo empieza a comercializar. Pero ¿para qué fabricó Blaise Pascal esa herramienta de cálculo? Dice que Blaise Pascal construyó esa máquina a los 19 años de edad y lo hizo con la intención de ayudar a su padre. O sea, era una persona muy noble, vio de que su padre realmente realizaba trabajos muy duros, porque él era un agente de impuestos. Y obviamente, como todo agente de impuestos, tenía que realizar pues cálculos de forma rápida, ¿no?, precisa, digamos, ¿no? Entonces Blaise Pascal vio que su padre tenía muchas horas de trabajo, largas horas de trabajo, ¿no? Y obviamente la probabilidad de equivocarse era alta. Entonces él, a sus 19 años, jóvenes, analizó, diseñó, digamos, ¿no?, esa máquina, llamado posteriormente Pascalina. Y no solamente él lo hizo para su padre y dijo, y nadie más lo puede ocupar. No, Blaise Pascal lo comercializó. Por decimos, actualmente Blaise Pascal es considerado como el primer creador de una máquina de cálculo mecánica. ¿Por qué mecánica, jóvenes? Porque no tiene
otro tipo de elemento, digamos, ¿no?, que haga que funcione, sino el movimiento mecánico, la palanca, el eje, el rotar, el jalar. Entonces era pura fuerza mecánica. Sin embargo, hoy en día, digamos, tenemos como energía de funcionamiento, tenemos la electricidad, tenemos la luz, jóvenes, ¿no? Tenemos las propiedades de los elementos químicos en ciertos tipos de computabilidad que se está realizando. Entonces, jóvenes, tenemos energía que va fluyendo, digamos, por ciertos medios, que es lo que hace que se impulse, como por ejemplo el vapor. En su momento fue muy revolucionario el uso del vapor. Hoy en día estamos en la electricidad. Y seguramente los que han podido ver la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial han debido leer algo de eso. Entonces, vamos, jóvenes, continuaremos. Entonces, les quiero comentar que el examen teórico sale de estos materiales que les estoy compartiendo. Obviamente, querer llevarlo todo en un día es muy complicado porque, fíjense, esto tiene 93 páginas. Por eso que yo agarro, le induzco, damos tiempo, averiguamos, para que usted me ayude a que ganemos tiempo. ¿Estamos de acuerdo en el avance? Luego aparece un señor llamado Gottfried Wilhelm von Leibniz. Este filósofo, matemático y estadista alemán, considerado como uno de los mayores intelectuales del siglo XVII, nació en Leipzig y se formó, dice, en la Universidad de Jena y Altdorf. Fíjese que en esa época, jóvenes, en el siglo XVII ya existían ya universidades. Y construyó la calculadora universal en el año 1671. Y tras sucesivas modificaciones quedó lista en el año 1694. Esta calculadora no solo podía realizar suma y resta, lo que hacían las calculadoras antiguas. Acuérdense, jóvenes, si vamos más arribita, Leonardo da Vinci nos creó algo que podía simplemente sumar, nada más. Con el abaco obviamente podíamos realizar las otras operaciones, pero su propósito del abaco generalmente era sumar, pero hoy en día podemos realizar varias operaciones, tal más que la suma y la resta, ¿sí? Y vemos aquí, jóvenes, que von Leibniz lo que hace, dice, no, que no solamente sume y reste, sino que también pueda multiplicar, dividir y extraer raíz cuadrada. Y dice que la raíz cuadrada que extraía la máquina era bien precisa, era bastante precisa, lo que significa, jóvenes, que mínimamente ha debido trabajar con unos 2 decimales, 4 decimales tal vez, o tal vez un poco más. Y esta es la máquina. Mire, fíjese que tiene una palanca, tiene un eje de giro, lo puede ver. Por eso que estamos hablando en este momento de máquinas de cómputo o máquinas de cálculo, pero mecánicas. En un inicio, ¿cómo eran? Solamente era utilizar los elementos de la naturaleza o lo que componía la naturaleza. Nada más, yo utilizaba ese elemento. Pero ahora estoy haciendo que esos elementos de la naturaleza empiecen a interactuar entre ellos. Pero obviamente requiere de herramientas para su integración, o sea, hacer que haya ejes de metales, ejes de madera, no sé, palanca, ¿no? Entonces estoy utilizando esos elementos de la naturaleza, lo estoy componiendo y fabricando ya máquinas, pero máquinas mecánicas. Vamos yendo bien, jóvenes, se va entendiendo el origen de lo que es el diseño y construcción de las computadoras modernas. Sí. Interesante, la verdad. Entonces, le estoy haciendo un recorrido, algo que no hacemos en ciencia de la computación, de cómo empezó. A ellos solamente le digo, mire, esto está un poco saltadito, se lo doy por cuestión de tiempo, pero ustedes tienen que saber el origen, cómo empieza, jóvenes, el proceso de la contabilidad, de la computación, cómo es que el hombre idealiza una computadora, un hardware, y de dónde nace la idea del software, jóvenes, porque es algo bien mágico realmente. Es algo bien grandioso lo que ha hecho el hombre, jóvenes, al construir un dispositivo de cómputo y todavía de propósito general.
Si podemos ver, estas máquinas, jóvenes, son de propósito específico. Suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada. Son específicos todavía. No son máquinas de propósito general. ¿Por qué? Porque tal vez la tecnología no está muy avanzada para eso. Sigamos, jóvenes. Sigamos. Luego aparece un señor llamado Joseph Marie Jacquard, dice. Y este técnico francés inventó en el año 1801 el telar automático. Él se dedicaba a vender telas, tejidos, y en esa época, jóvenes, tejer era una tarea ardua que no solamente podía hacer una persona, porque una persona podía tirarse días, semanas, elaborando un tejido, una alfombra, qué sé yo, no sé qué tipo de tejido estarían pues de moda en esa época, cortinas tal vez, ¿no? Tapices, y dice que tomaba mucho tiempo y tener mucha gente trabajando en el tejido y por horas arduas y que no se equivoquen, o sea, cero errores, era muy complicado. No se podía conseguir mano de obra cualificada, era muy difícil. Entonces de pronto él agarró y creó una máquina, una tejedora. Dice, utilizada para tejer telas de forma automática, siguiendo un patrón, o sea, había un diseño. A ese patrón él le llamó programa de trabajo. Nosotros podríamos decir que ese patrón era el código fuente que tenía que seguir la computadora. Va comprendiendo, jóvenes, cómo es que va apareciendo de a poquito esos términos complejos que hoy manejamos y bueno, y que son tan naturales para nosotros. Entonces él agarró y le llamó patrón, molde, y ese era el código fuente. Esa era la codificación. Ahí estaba el algoritmo, porque nosotros generalmente hablamos de algoritmo. Dice, el mismo que era posicionado a través de tarjetas perforadas de madera. Él empezó a utilizar, jóvenes, un dispositivo de almacenamiento llamado tarjeta perforada. ¿Y de qué eran? De madera, jóvenes. No eran todavía de papel, no eran de metal, no estaban grabados, jóvenes, utilizando medios magnéticos, ¿no? No estaban así, no era el ADN, jóvenes, no era un chip, era una tarjeta perforada hecho en madera. Así empezó, jóvenes, podemos llamarle, ¿no? La persistencia de los datos, el guardar datos, información, instrucciones en un momento previo a todo lo que hoy estamos viviendo. Entonces, esas tarjetas perforadas contenían, jóvenes, los datos y las instrucciones. Lo mismo que hoy ocurre, hoy tenemos archivos y los archivos pueden contener códigos, instrucciones para computadora, como también, jóvenes, pueden contener datos, los datos que van a procesar. Vamos viendo bien, jóvenes, se va comprendiendo la evolución de la computación, la computadora, tanto a nivel de software como de hardware. Y dice así, que contenía el diseño del tejido, tal como dibujos, colores y tramas. Y aquí vemos las réplicas y el diseño original, jóvenes, de lo que es el telar automático. Se comenta, jóvenes, que las personas que van a visitar el museo ven que esa máquina sigue funcionando. Lo hacen funcionar y teje. Y sigue tejiendo. O sea que es una máquina que realmente está venciendo, jóvenes, el tiempo. Se está manteniendo vigente en el tiempo. O sea, todavía es una máquina activa. Luego, jóvenes, nace Charles Babbage en el año 1791 y 1871. Es un profesor de matemáticas británico de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Y en el año 1811 concibió una máquina de cálculo. Entonces, en este año, él ya idealizó una máquina de cálculo. Y en el año 1821, fíjese, jóvenes, 10 años después, logró fabricar un pequeño prototipo. O sea, esa máquina que él construyó le tomó 10 años fabricar. Fíjese, jóvenes, toda una década le tomó
al que le llamó prototipo 1 de su calculadora, que se llamaba máquina diferencial, que calculaba polinomios de segundo grado. ¿Por qué le llamó máquina diferencial? Porque permitía, según comentan jóvenes, el cálculo de ecuaciones diferenciales, dice. Que en ese entonces, jóvenes, era muy complicado poder calcularlo de forma a veces manual. Entonces llegaba a cierto lugar y de ahí para adelante necesitaban el uso, o sea, como quien dice, lo acomodaban la ecuación diferencial como para, o el polinomio, como para que la computadora lo procese, o sea, lo depuraban, lo simplificaban, lo acomodaban bien bonito y luego se lo daban a la máquina. De aquí para adelante que haga la tarea la máquina. Seguíamos hablando de máquinas mecánicas, jóvenes, por si acaso. Seguimos hablando de máquinas mecánicas, que calculaba polinomio de segundo grado. Dice, 2 años después, en el año 1823, el gobierno de su país concedió una subvención para continuar la construcción definitiva de la máquina, el proyecto real número 2, dice. O sea, era la versión número 2. Nosotros podemos decir la versión 1.0, no la versión 1, y esta es la versión número 2. El cual se ceñía al cálculo y tabulación mecánica de hasta 20 cifras. O sea, números con 20 cifras, 8 decimales y polinomios de sexto grado. ¡Wow, mi madre! O sea que realmente iba a ser poderosa en cálculo, en cómputo. Pero no fue posible terminar su construcción debido a la falta de precisión en la fabricación de los mecanismos que componían esta herramienta de cálculo. Bien, ahora jóvenes vamos a aclarar un detalle. En ese entonces, jóvenes, la ingeniería mecánica, o sea, la ciencia que se dedicaba a la construcción de partes, engranajes, bujes, ¿no? Palanquitas, ¿no? O sea, actuadores físicos, digamos, no estaba muy avanzado. No está muy avanzado. Y para poder construir esa máquina se necesitaba, pero una alta precisión, como dicen algunos, una precisión de relojero, ¿no? O sea, que no fallara nada. Pero en ese entonces la ingeniería mecánica no estaba muy avanzado, motivo por el cual, jóvenes, no le fue posible construir esa primera herramienta de cálculo en su plenitud, esa máquina de cálculo en su plenitud, porque fíjense que aquí estamos entrando ya al término de máquinas, ya no tanto de herramientas, máquinas de cálculo. ¿Por qué? Porque ya no es solamente una cosa tan sencilla como llamamos como unas ruedas dentadas, como un ábaco, sino que ya aquí hay fuerza, jóvenes, mecánica para el trabajo. Entonces, dice, en el año 1991 un equipo en el Museo de Ciencia, miren, 1991, o sea, hace aproximadamente 30 años, así es, jóvenes, hace 31 años sería, ¿no? Un equipo del Museo de Ciencia londinense puso a punto la máquina diferencial totalmente operativa, siguiendo el diseño original de Charles Babbage. Entonces estos señores dijeron, bueno, Charles Babbage, a pesar de que él hizo un gran esfuerzo, un adelanto muy grande, no lo pudo hacer. Bueno, nosotros lo vamos a construir. Hoy en día ya tenemos, digamos, vamos a decir, la ingeniería mecánica es muy precisa, muy avanzada, tenemos materiales, supermateriales también tenemos, ¿no? Entonces vamos a construir la máquina. Y lo construyeron, la máquina diferencial. Y dice que funcionaba sin problema. Dicen que funciona sin problema, jóvenes. Charles Babbage es una persona, dice, muy perfeccionista, jóvenes. Eso comenta la historia. Él era una persona que no perdonaba un decimal y por lo tanto era muy exigente en su trabajo. Y todo su trabajo, jóvenes, todo el proceso de investigación que él ha seguido en su vida, jóvenes, él lo pagaba con su propio sueldo. O sea, era una persona muy especial. Algo que no cualquiera hace, jóvenes. Porque la mayor parte a veces de los docentes jóvenes no invertimos en investigación, invertimos en capacitación, invertimos que sea un curso, invertimos tal vez en un viaje, ¿no? Pero no en investigación. ¿Por qué? Porque la investigación, jóvenes, cuesta mucho dinero. Y muchas veces, jóvenes, no se ven los frutos que uno espera. Y entonces Charles Babbage invertía todo lo que ganaba, dicen, en lo que era la investigación. Eso comentan, jóvenes, algunos autores que hablan sobre Charles Babbage. Sigamos, jóvenes. Y dice así. Al eclipsarse la construcción de su primera máquina, o sea, la máquina
diferencial, entonces él empezó a idear una nueva máquina. Dice, Babbage ideó una nueva máquina que respondía a las características absolutamente nuevas. O sea, le sirvió de mucha experiencia el primer trabajo. Y a ella dedicó sus esfuerzos a partir de 1833 hasta su muerte. Hasta que, bueno, llegó a una perfección, ¿no? Y tenía que partir al más allá. Se trataba de la máquina analítica. Entonces, la primera máquina que creó Charles Babbage se llamaba máquina diferencial para hacer cálculos de polinomios hasta de sexto grado, y luego idealiza la máquina analítica. Y dice, precursora de la computadora del siglo XX. Fíjese, jóvenes, 1833. 1933. Jóvenes, este señor tenía 100 años de visión de adelanto. Eso es lo que le hace diferente, jóvenes, a los genios. Los genios tienen una visión de decenas y cientos años de adelanto. Lo que va a pasar de aquí a 100 años, ellos ya lo están construyendo. Lo que va a ser tan normal, jóvenes, tal vez, ellos ya lo están haciendo. Es como que ahorita alguien empieza a diseñar, jóvenes, a idealizar, a crear los modelos matemáticos, jóvenes, para que podamos, qué sé yo, viajar de una estrella a otra en cuestiones de segundos, por ejemplo, ¿no? Él empieza a crear los modelos matemáticos, empieza a crear la fórmula, empieza a decir los compuestos que tendría que tener, jóvenes, los materiales que deberían conformar, jóvenes, esas máquinas que viajan a semejante velocidad y no se desintegren. Entonces, esa persona tenía una mentalidad tal vez de muchos años, muchas décadas y tal vez siglos de visión. Aunque en este momento no tenemos, pero seguramente más adelante podríamos construir tanto el combustible, la energía, aunque ya no para viajes tan largos, jóvenes, ya no es practicable el uso de combustible, sino otro tipo de energías. El combustible también permite, jóvenes, generar energía, pero hoy necesitamos otro tipo de energía. Entonces, ese señor tenía una visión grande. O que de pronto alguien empieza a crear, jóvenes, los programas, los modelos, los algoritmos para que nuestro cerebro pueda computar tal como lo hace la computadora. Entonces yo me compro simplemente un monitor, sincronizo con mi cerebro y automáticamente todo lo que voy haciendo en el monitor y voy pulsando enter, mi cerebro en alguna área determinada empieza a computarlo y desplegar los datos por la pantalla. O tal vez simplemente necesito unos lentes especiales que yo me coloco. Al colocarlo se integra inmediatamente por la proximidad con mi cerebro. Mire, imagínense, estamos alucinando un poco, como digo, ¿no? Estamos soñando un poquito. Entonces cada cual, para poder computar, simplemente tiene que comprarse un lente, como ya hay muchas empresas que lo venden. Pero el asunto es que el lente solamente es una interfaz de entrada y salida de datos, nada más. Entonces se sincroniza con mi cerebro, así cuando yo sincronizo dos dispositivos por proximidad y luego empiezo a activar mentalmente, ¿no? Activando ciertas opciones para que pueda yo realizar cómputo. Entonces mi diseño probablemente no sea practicable ahorita, no sea posible construir ahorita el diseño de lo que estamos idealizando en este momento. Pero de aquí a muchos siglos va a ser posible hacer eso. ¿Por qué? Porque existen las ondas cerebrales, jóvenes. Existen. Y las ondas cerebrales, digamos, ¿no? Bueno, en el cerebro simplemente trabajamos con puras ondas cerebrales, flujos de químicos y todo lo demás. Entonces muchas empresas están logrando leer esas ondas cerebrales para poder realizar actividades, jóvenes, que no lo puedo hacer tocando necesariamente, sino mandando señales por onda cerebral. Y seguramente algunos se van a poner a investigar sobre ese tema y en su momento vamos a mostrarles algo relacionado con eso. ¿Por qué no? Ahorita mismo, ¿no? ¿Para qué vamos a esperar tanto tiempo? Entonces, miren, entramos un ratito a YouTube y vamos a ver este material. A ver, rapidito un poquito. Yo solamente se lo voy a pasar el enlace para que ustedes vean. Entonces, creo que así es. Creo que es un mono dice, ¿no?
A ver, vamos a ver si me sale así. A ver. Es parte de un experimento muy interesante. A ver si sale. Ya, entre humanos, pero el otro era del mono. A ver, veamos. Estamos a punto de presenciar un ¿Se ensayo puede de escuchar telepatía volumen? científica. Sí. Es la primera vez que se logra una comunicación de este tipo entre humanos. Un hombre piensa una acción, en este caso cuándo y cómo disparar en un videojuego, y el otro, a más de 1 kilómetro de distancia, menos de un segundo después, y sin estar viendo el videojuego, pulsa para ejecutar la acción. Sus cerebros se están comunicando. Yes. Success. Ellos son los padres de esta investigación y los primeros en probarla con éxito. Ahora lo han logrado también con individuos completamente ajenos a ella. El objetivo en el futuro es transmitir órdenes más complejas, hasta sentimientos. Los científicos creen que podría ayudar a comunicarse a personas con parálisis, incluso llegar a curar cerebros dañados, transmitiéndoles las ondas de uno sano. La suspicacia llega al saber que el ejército estadounidense ha puesto dinero en este proyecto puntero. Estamos a punto de presenciar un ensayo de telepatía científica. Como pueden ver, jóvenes, un ratito. Como pueden ver, jóvenes, la ciencia está avanzando continuamente y está empezando a romper paradigmas. Por eso que el logro al que quieren llegar, jóvenes, es de que de pronto, jóvenes, nosotros nos convirtamos en computadoras, en dispositivos de cómputo. ¿Por qué? Porque hay mucho potencial de cómputo en cada ser humano. Bueno, algunos ya lo tienen pues ya deteriorado, jóvenes, ¿no? Por consumo de cosas que no deberían consumir, ¿sí? Que dañan, jóvenes, gravemente el cerebro. Hablamos, jóvenes, del alcohol, hablamos de las drogas, ¿no? Hablamos, jóvenes, también de prácticas, jóvenes, que son muy nocivas, jóvenes, para las neuronas. Entonces, el hombre está llegando, está rompiendo límites, jóvenes, está rompiendo límites. Entonces, en algún momento, jóvenes, vamos a poder lograr esa comunicación y no vamos a necesitar ni siquiera tal vez medios tan complejos como las que hoy tenemos. Entonces, ¿qué pasa con la máquina analítica? Se dice que es la precursora de la computadora del siglo XXI y le aclaré de que esto ocurrió en el año 1833 y son 100 años antes, jóvenes, o sea, un siglo antes de que se construyeran las primeras máquinas de computadora. Dice, su funcionalidad consistía en una máquina de cálculo de carácter polivalente con capacidad de operar formas distintas en virtud del tipo de problema que se planteara. La máquina analítica era una máquina de propósito general. Lo que significa, jóvenes, que esta máquina podía recibir programas. Muy parecido al del telar automático, con la única diferencia que el otro era para tejer, nada más el telar automático. Pero esta aquí ya podía yo crear programas. Dice, por hallarse los elementos básicos de una computadora en la máquina analítica, se reconoce a Charles Babbage como el padre de la computadora. Computadora, no computación por si acaso, es otra cosa. Dice, la máquina analítica estaba constituida por los siguientes mecanismos o unidades de trabajo. Entonces, un ratito, permítame buscar, por aquí debo tener algo, material, modelo, un ratito. Voy a buscar. ¿Dónde lo tendré?
Entonces, jóvenes, decíamos que la máquina analítica estaba constituida por los siguientes mecanismos o unidades de trabajo. Esta ha sido una de las primeras ya máquinas todavía mecánicas, pero que ya era de propósito general. Resulta que agarro un envase yo en este momento para nosotros. Micrófono. Son obviados, ¿no? Ya. Entonces, dice que tenía la materia prima, mecanismo de entrada. Babbage utilizó tarjetas perforadas. Fíjese, jóvenes, que alguien hace algo y si es muy bueno, alguien ya lo utiliza para alimentar con información a la máquina analítica. Entonces, había tarjetas perforadas con instrucciones o programas y había tarjetas perforadas con datos. Veamos el modelo que nos propone von Neumann, la arquitectura von Neumann. Dice que hay sistemas de entrada. Miren, sistemas de entrada. ¿Para qué? Para que podamos introducir información, datos, los programas a la CPU, al programa. Sigamos buscando los elementos que se vinculan con el modelo de von Neumann. ¿Por qué? Porque usted va a construir lo mismo. De alguna manera usted tiene que hacer eso. Por eso es que se lo estoy explicando. Dice que él le llamó dirección. Y en realidad hoy se conoce como la unidad de control. Es el mecanismo que dirige la ejecución de las operaciones del programa o conjunto de instrucciones, la dirección. ¿Cómo le llamamos hoy en día en el modelo de von Neumann? La unidad de control. Miren, ahí está. Y es el sistema, es el chip, si vale el término, que más trabaja en una computadora y que está dentro de la unidad central de proceso, en la CPU. La unidad de control, su labor es bien grande, su trabajo es muy arduo. Luego viene el almacén, que se llama memoria aleatoria hoy en día. Almacena las cantidades numéricas que no se están operando en el momento con la finalidad de utilizarlas posteriormente. Su capacidad de almacenamiento era ¿de cuántos números? De 1000 números. A ver, de 1000 números de 50 cifras. No pues, jóvenes, imagínense esta maquinita guardando 1000 números de 50 cifras. O sea, la precisión era muy alta con la que trabajaba esta máquina. Y ahora, ¿dónde vemos este almacén? Vámonos al diseño. Y este almacén nosotros podemos verlo reflejado en la memoria principal de una computadora, ¿sí? En la memoria principal de la computadora. En esta parte. ¿Se puede ver, jóvenes? Hello. ¿Vamos yendo bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Luego dice que tenía un área llamado taller, al que nosotros llamamos hoy en día o conocemos como la unidad aritmético-lógica. Es el encargado de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. ¿Dónde podemos ver es el taller? Lo vemos aquí, unidad aritmético-lógica, en esta parte aquí. Porque en esta parte es donde se realizan las operaciones aritméticas básicas y las operaciones aritméticas lógicas. Obviamente también entra lo que se llama el operador relacional y todo. Todo lo que tiene que ver con la parte matemática está aquí. Sigamos, jóvenes, viendo la analogía, la comparación. Después llamó memoria, le llamó mecanismo de salida. Babbage utilizó tarjetas perforadas para obtener los resultados de la ejecución de programa. O sea, los resultados se veían en tarjetas perforadas. De alguna manera él lograba perforar a las tarjetas. Seguramente ya no eran de madera. Imagínense perforar madera ni llorando, pues habrán sido algo parecido al papel, jóvenes. Aunque en esa época ya había papel, entonces tendría que utilizar algún mecanismo que perforara papeles para poder utilizarlo de memoria. Entonces, esta memoria era el dispositivo de almacenamiento a largo plazo y también era el elemento de salida, porque en esa época, jóvenes, no existían monitores, no había pantallas LED y todo lo demás, con una capa, 5 capas, LCD y ni los tubos de rayos catódicos, no había nada de esas cosas todavía, jóvenes. Es más,
hasta donde se sabe, jóvenes, que la electricidad, jóvenes, no era todavía, jóvenes, una energía manipulable. Y eso estaba dentro de los sistemas de salida. Entonces, con tarjetas perforadas se metía programas e instrucciones y los resultados los obteníamos con tarjetas perforadas también. Entonces, entre los comentarios que alguna vez nos hacía uno de mis profesores, que era muy buena gente, nos decía que cuando él estudiaba en México la carrera de ingeniería de sistemas, porque en Bolivia, que en esa época no estaba todavía muy difundido, dice que ellos, jóvenes, programaban con tarjetas perforadas y los programas eran bien largos, eran varias tarjetas perforadas que ellos tenían que ir perforando uno por uno, los huequitos para poder cargar los datos, los programas, las instrucciones y todo. Entonces, para poderlo ejecutar, nadie tenía una computadora en su casa, jóvenes, nadie. La única computadora que existía era la del CPD. Y el único momento que estaba disponible para los estudiantes esa computadora, jóvenes, era en la noche, a partir de las 8 de la noche, 9 de la noche en adelante, hasta las 4 o 5 de la mañana del otro día. Así que los estudiantes que querían probar, que querían compilar, que querían probar si su algoritmo, si su programa que ya estaba implementado en una tarjeta perforada, descrito en una tarjeta perforada, estaba correcta, tenía que esperar hasta el otro día, tenía que ir a hacer cola. Y dice que no era para un estudiante nomás el único, así que le decía, venga usted, ya se lo hago ahorita, ¿no? Nada, tenía que hacer cola toda la noche, a veces dependiendo el turno que le tocó, para poder ver si su programa era correcto o incorrecto. Y a veces ocurría, jóvenes, que el orden de las tarjetas no era el correcto, por eso que tenía que usted numerar en las esquinitas la tarjeta 1, 2, 3, 4, 5. A veces por algún motivo, con el cansancio, la fatiga, colocaba el 5 al inicio, el 7 al final. No, pues ese programa ya no corría, jóvenes, ya no corría ya ese programa. Así que de hecho, esa amanecida, esa trasnochada, perdido, joven. Tenía que esperar otro día para poder probar si su programa estaba bien hecho. Y el juego común entre jóvenes de esa época era de que dice que algunos tenían por unos programas de cientos de tarjetas perforadas, no sé si miles, pero decía que eran cientos, así de largo. Y entre ellos se molestaban, le golpeaban la tarjeta y todas las tarjetas se desordenaban. Entonces tenía que ordenar de nuevo 1, 2, 3, 4, 140, 150, 890, tanto, 1531, 1537 tarjetas. Volver a organizar biencito, revisarlo 2 veces, 3 veces, para que cuando coloquen en el lector de tarjetas no falle, siga la secuencia de ejecución del código correcto, jóvenes. Entonces, en esa época, jóvenes, nadie podía darse el lujo de tener una computadora en casa todavía. Sigamos, jóvenes, sigamos. Entonces, la memoria, jóvenes, se convirtió, jóvenes, posteriormente fue representado o reemplazado por otros dispositivos que hoy en día utilizamos, aquello que John von Neumann le llamó sistema de salida. ¿Qué sistema de salida tenemos hoy en día? ¿Qué sistema de salida tenemos? Tenemos altísimos dispositivos de salida. Tenemos los monitores o pantallas, tenemos la impresora, tenemos los discos duros, aunque son de entrada y salida, tenemos los USB, aparecieron en una época los discos flexibles. Inge, una pregunta, Inge. Sí. Todo lo que nos estaba explicando ahorita, lo de la hoja sobre la computadora, ¿eso lo tiene en algún documento o algo para que lo pueda compartir, lo pueda pasar después? Pero ya le he pasado, Está aquí. Ya, gracias. Y estos materiales, jóvenes, vuelvo a repetir, estos materiales, todos los libros ya están publicados. Así que tal vez ayer no participaron de la clase el día de ayer, por eso es que es necesario que vean los videos, jóvenes. Les dije que hay la biblioteca de la materia. Miren, voy a abrir la biblioteca de la materia. Y en la biblioteca de la materia, jóvenes,
ustedes van a poder acceder a todos los materiales que vamos a utilizar. No lo vamos a ver desde el inicio hasta el final, todo esto, porque no acabaríamos nunca, pues, ¿me entiende? Así que estamos en este primer librito, viendo lo más relevante. Luego le voy a decir, jóvenes, esta parte ya sabe cómo se estudia, cómo yo analizo, cómo investigo, cómo indago, ¿no? Cómo averiguo, digamos, ¿no? Entonces usted va a darle continuidad. Mira, aquí está la historia y evolución de la PC. El otro, organización y arquitectura de computadoras. El otro, organización de computadoras, un enfoque estructurado. El fundamento de los sistemas digitales. Este es para los que más saben de electrónica y todas esas cosas, ¿no? Principio de diseño lógico digital, lógica digital. Y hablando de microcontroladores, cómo está estructurado todo, ¿no? Y hay arquitectura de computadoras, dice, ¿no? De Juan Bernardo Vázquez. Entonces, mira, este el mantenimiento de computadora al final también. Así que todos los materiales usted ya los tiene a mano, pero para ganar tiempo, para que no esté entrando, buscando en la plataforma, es que yo se lo paso rápidamente para que usted lo descargue y ya, como quien dice, se lo doy a la mano. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Pero eso no significa, jóvenes, que ustedes no vayan a ver la plataforma. Pues va a decir, es que no me lo envió. Yo le decía, yo ya se lo envié desde un inicio, usted lo tenía ahí. Porque hay a veces que cuando la ponen pues bien fácil, queremos ya también que nos coloquen la pelota en la raya del arco, ¿no? Para que no nos equivoquemos, ¿no? Así que sigamos. Entonces, estos mecanismos de salida o de cómo se logra hacer persistente la información a largo plazo. Hoy en día ya tenemos discos de estado sólido. ¿Han escuchado hablar de los discos unidades de estado sólido? No se llaman, le llamamos discos, pero no son discos, ¿sí? Son unidades de estado sólido, muy parecido a los USB. ¿Alguien tiene en su máquina eso? Ese tipo de dispositivos de almacenamiento. Todavía tengo el mecánico yo, ingeniero. Todavía el mecánico. El mecánico sí. Es el disco duro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tienen piezas mecánicas. Y es muy sensible a los movimientos, traqueteos, se fregan, ¿no? Los cabezales golpean. Luego vamos a ver cómo es que funciona internamente el disco duro. Entonces hay que cuidarlo. Yo ya cuando vayamos a la práctica le voy a enseñar cómo se manejan esos dispositivos para no dañarlo. Porque la probabilidad de dañarlo es alta. Obviamente el técnico ya sabe pues cómo manejar para que no se dañe, pero nosotros que a veces todavía no estamos muy acostumbrados, los dañamos, ¿sí? Los fregamos. Bien. Sigamos, jóvenes, sigamos. ¿Vamos yendo bien, jóvenes? Pregunto, ¿se va entendiendo? Sí, ingeniero. Disculpe, ingeniero, ¿vamos a tener práctica de laboratorio? Vamos a tener, eso está aquí, la primera clase de laboratorio vamos a tener el día... jueves 17 de febrero, que en nuestra clase número 11. Una pregunta. ¿Esa clase va a ser presencial en la universidad? Claro, tiene que ser presencial porque usted tiene que tocar, ¿sí? Tiene que tocar, tiene que armar, tiene que desarmar, tiene que volver a armar. Aunque no vamos a hacer, yo creo, instalaciones de software, sería interesante, pero creo que no. Y si me da tiempo, digamos, ¿no? Tal vez podamos explicarle unos detallitos de cómo se instala, pero tendríamos que tener una computadora, ¿no? Para poder realizar eso, con un disco duro que no tenga nada, ¿no? Para poder enseñar cómo se hace eso, explicarle algunos tips para instalar desde cero una computadora. Sería interesante. A ver, voy a tratar de hablar con el ingeniero que nos va a disponer de algunos dispositivos, si nos puede dar una máquina para que podamos instalar un sistema operativo. Sería interesante. Pero lo bueno también, jóvenes, es que no somos muchos. Miren, somos 19 hasta el momento. Y eso nos permite no dividir el grupo. Anteriormente tuve un equipo que era cerca de 30 o 40, creo que era. 30 y tanto era, 38, algo así era. Así que tuve que dividir en dos equipos.
En nuestro caso podríamos aprovechar todo el tiempo de la clase allá. Entonces nos va a permitir aprender, practicar, y obviamente no le voy a estar diciendo apúrense jóvenes, no tiene que ser el próximo grupo, ¿no? Y a veces quedamos a media, ¿no? Y a veces queremos siempre ajustarlo bien los tornillitos, ¿no? Bien, y a veces no, pues no terminamos bien la práctica. Y todos tenemos que practicar porque va a haber varios dispositivos, muchas herramientas. Entonces inicialmente aprendemos a desarmar, conocer qué es lo que tiene, para qué sirve. Yo le enseño cómo es que se averigua, porque nadie le va a enseñar a utilizar todos los dispositivos. Entonces yo le enseño la estrategia, cómo es que yo sé de qué se trata eso, para qué sirve, cómo lo utilizo, cómo lo conecto, todo. Entonces yo le enseño las estrategias de poder aprender, indagar, conocer un dispositivo. Un ratito. Bueno, hey. Bueno, se me desconectó. Hay a veces que me ha pasado de que el equipo cae todo, pero ustedes me esperan unos minutos cuando pase eso. Y a veces el internet será el software. Como estamos trabajando con el otro programa más que graba, puede ser por ahí, pero son cosas que siempre pasa a veces. No creo que nunca se le haya caído el sistema, ¿no? Bien, entonces en el laboratorio vamos a aprender esos detalles. Yo en realidad con lo que le enseño son las técnicas y estrategias de trabajo. Eso le enseño. Y obviamente me enfoco en eso, porque enseñarle todo sería muy difícil, joven, por cuestiones de tiempo. Sigamos. Una preguntita más. ¿Cuántas veces vamos a ir al laboratorio? ¿Una sola vez o...? 2 veces, dice. Miren, en el plan de clases está 2 veces. Ingeniero no está compartiendo pantalla. Ah, ya. Ahorita compartimos pantalla. Ya. Siempre me van a hacer recuerdos si estoy grabando, que a veces me olvido, ¿sí? También me van a hacer recuerdos si estoy compartiendo pantalla, porque yo generalmente, jóvenes, trabajo con ustedes con pantalla compartida. Muy rara vez trabajo, o sea, sin pantalla compartida. Siempre trabajamos casi con pantalla compartida. Bien, entonces, jóvenes, les decía de que vamos a ir 2 veces, el jueves 17 y el jueves 24. Les había preguntado el día de ayer si preguntaron a SAE si los exámenes iban a ser presenciales o iban a ser virtuales. ¿Cuál es la posición de SAE? ¿Sabe algo? ¿Aló? No, se me olvidó preguntar. ¿Se olvidó preguntar? Ya, de todos modos yo creo que voy a preguntar a nuestro jefe de carrera, igual como lo había dicho. Me olvidé, pues ayer estaba bien atareado también. Y entre afanes y afanes se va el tiempo. Bien, sigamos, jóvenes. Entonces, Ada Augusta Byron, jóvenes, nació en el año 1815 y 1852 falleció. Pero ¿quién era Ada Augusta Byron? Era la condesa de Lovelange. Y es una de las pioneras, jóvenes, en el campo de la informática. Por si acaso, Ada Augusta Byron, jóvenes, no fue cualquier persona, o cualquier señorita. Tenía sus detalles muy interesantes, jóvenes, Ada Augusta Byron. En primer lugar, jóvenes, ha sido instruida por uno de los matemáticos más célebres de esa época, jóvenes. ¿Sí? Ha sido instruido por uno de los matemáticos más célebres. Y además de eso, ha sido una persona muy dedicada, jóvenes, a esto de la ciencia. Dice, trabajó de forma directa en el diseño de la máquina analítica. O sea, ella era un asistente personal de Charles Babbage. Con él. O sea, conocía a detalle, jóvenes, la máquina analítica también. Es considerada la primera programadora de computadoras. Mire, ella, la primera programadora de computadoras. Y en el año 1943, no, pero debe estar mal esta fecha, ¿no? Debe ser 1843, escribió el primer algoritmo para la máquina analítica.
me he equivocado esta fecha, ¿sí? Analítica. Ella creó la subrutina, a lo que nosotros llamamos procedimiento y funciones. Me voy haciendo entender, jóvenes, cuando escribimos un programa, escribimos procedimiento y funciones, ¿correcto? O subprogramas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien. El salto condicional, o sea, el if. Si X es mayor a esto, entonces haga esto. Caso contrario, haga esto. Ella lo creó. Que son instrucciones de control de flujo de un programa y fue utilizado para programar la máquina analítica. Pero Ada Augusta Byron tuvo un aporte más interesante, jóvenes, a todo lo que tiene que ver con la computación. Y es que ella, jóvenes, una vez que falleció Charles Babbage, se encargó de poder convocar a las mentes más cualificadas de esa época y difundió los trabajos de Charles Babbage, porque ella dijo, no puede quedar aquí y fallecer con una persona todo lo que hizo una persona, un hombre, ¿no?, como Charles Babbage durante toda su vida. Así que él agarró y explicó y difundió todo el trabajo de Charles Babbage. Y de ahí para adelante, jóvenes, el mundo fue diferente. ¿Por qué? Porque Charles Babbage había avanzado en cosas muy interesantes y obviamente había hecho un adelanto, pero prodigioso, en lo que es la computadora, en lo que era, digamos, el diseño, jóvenes, de una computadora de propósito general, una máquina de propósito general. Entonces, hasta ese entonces, jóvenes, hablaban de máquinas de propósito específico, que hacían una cosa muy concreta, como el telar, como la sumadora y otra cosa. Sino, este aquí podía hacer lo que nos dé la gana. Y obviamente de ahí para adelante, jóvenes, que ya eran 100 años, como le había dicho, 100 años, empezaron a trabajar duro y parejo. En el año 1815, jóvenes, y 1864, aparece un matemático y filósofo inglés, que en el año 1854, antes del nacimiento de la computadora, demostró que con puros ceros y puros unos podía construirse razonamientos lógicos matemáticos. Y así él creó la lógica de Boole. Entonces, George Boole creó la matemática, jóvenes, con la que hoy en día las computadoras funcionan. En ese entonces todavía, jóvenes, no existía la electrónica, no existían los circuitos integrados, no existían los chips, no existían los microprocesadores, menos el iPhone, ¿no?, el Smart TV, ¿no?, nada de esas cosas, no existía. Entonces, a este tipo de representación numérica se lo conoce con el nombre de sistema binario o sistema numérico en base 2, por estar constituido, dice, por números de ceros y unos. Ahora, nos dice así, con la combinación de estos dos números es posible representar cualquier número o letra. Por ejemplo, el número 5 es representado en el sistema binario por el número 1, 0, 1. Así es, se lee de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque el valor posicional de este 1 es 1. Del 0 ya no interesa, pero de este 1 es 4. Porque 1, 2, 4. 4 más 1, 5. Y así, jóvenes, podemos representar la letra A, que si vemos el código ASCII, a ver si lo tengo por aquí a mano. Aquí está. El código ASCII de la letra A, miren, fíjense, de la letra A es 97, A minúscula, 97. Pero el 97, transcrito en número binario, es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, la A es 97 en el código ASCII y es 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 en el sistema binario. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto, jóvenes? ¿Qué podemos resumir?
¿Qué podemos resumir? Si usted bien recuerda, jóvenes, en matemática, su profesor a veces, o nuestros profesores en su momento se han esforzado bastante de podernos enseñar, jóvenes, la relación que existe entre un conjunto y otro conjunto, ¿sí? La vinculación que existe. Además de eso nos hablaron de propiedades, ¿no? Biyectiva, ¿no? Inyectiva, suprayectiva. ¿Se acuerdan de eso, jóvenes? Hello, pregunto, ¿se acuerdan de eso? Sí. Ya, eso, jóvenes, esas propiedades son las que se están viendo aquí. Esas propiedades. Inyectiva, biyectiva. Porque la A tiene un solo valor numérico en el conjunto de símbolos ASCII. O sea, la letra A. O sea, la letra A pertenece al conjunto de letras minúsculas. Y tiene solamente un valor en el conjunto de números o de la tabla ASCII. Uno solo. No hay otro que se llame 97. No existe. Pero a su vez, este 97 está relacionado con el conjunto de números binarios. Y solamente hay un número que representa. Por lo tanto, si yo agarro en el conjunto de números binarios, que son es infinitamente contable, ¿me entiende? Porque es grande. Yo voy a decir, este es 97 en decimal. Y es la letra A en el conjunto de letras. Vuelvo a revisar. Digo, este es el número 101 en el conjunto de números binarios. Y es el número 5 en el conjunto de números decimales. Entonces, hay una relación. Hay una relación. Entonces, vemos expresado las propiedades de la matemática o las propiedades, digamos, ¿no?, de conjuntos. Seguramente cuando lleven matemática discreta y otras materias más, van a explicar ahí esos detalles, que es importante conceptualizar. Entonces, en resumen, podemos decir que George Boole es el genio matemático, jóvenes, que abrió la oportunidad, jóvenes, para la computación clásica. Porque él dijo, con puros ceros y unos, puedo escribir razonamientos lógicos, matemáticos, y obviamente también puedo describir cualquier dato e información, sea texto, sea número o sea símbolos. Años después, jóvenes, aparece Hernán Hollerith. Era un técnico y estadístico norteamericano. Él estaba trabajando en la Oficina Federal del Censo y en esa época, jóvenes, el censo se lo hacía de forma manual, se contaba todavía de forma manual. Era muy difícil querer contar. Acuérdese que todavía no estaba construido la máquina analítica, no, era un diseño simplemente. Ahí quedó, no fue más, porque Charles Babbage fallece. Entonces, este señor, llamado Hernán Hollerith, lo que hace es lo siguiente. Participan, jóvenes, en una compulsa para poder proponer un nuevo sistema para el censo de 1890. ¿Por qué? Porque el censo de 1880, jóvenes, había durado 7 años en realizar su cálculo manual. 7 años, jóvenes. No había máquinas todavía. Entonces, en el año 1800 o durante la década de 1800, en Estados Unidos ya se hacía censo. Pero el conteo era manual y obviamente que tomaba mucho tiempo. Y decían, no podemos esperar 7 años para tener los resultados. Así que llamaron a gente cualificada y entre ellos participó Hollerith, como él ya sabía cómo se hacía todo. Y Hollerith ganó el concurso, así que tuvo la oportunidad de construir la máquina tabuladora. Y la máquina tabuladora, jóvenes, trabajaba con tarjetas perforadas por si acaso. Y tenía un contador, miren, un lector de tarjetas, tenía un contador, un clasificador y un tabulador.
Y esta máquina tabuladora, aquello que duraba 7 años, lo hizo, jóvenes, en 2 años y medio. No pues, compañero, fue un boom. Al extremo que Kohler dijo, me voy y voy a crear mi propia máquina. Le llamó Tabulating Machine Company. Vendió varios modelos, como él hacía, el que lo fabricó, y se fusionó con otra empresa en el año 1911. Ya estamos en el siglo de 1900. Y creó una empresa que se llamaba Computer Tabulating Recording Company. Largo el nombre, ¿no? Y al final dijeron, no, este está muy largo, compañero. Cambiémosle de nombre. En el año 1924 se llamó International Business Machine. Y de ahí aparece el nombre IBM. ¿Han escuchado, jóvenes, de la computadora IBM, de los servidores IBM? Sí. Sí. Antes había portátiles y computadoras de escritorio, o sea, microcomputadoras IBM, antes. Pero toda esa división lo vendió IBM y dijo, nosotros nos centramos en servidores nomás porque eso es plata. Entonces, hoy en día, jóvenes, esa empresa todavía persiste, IBM. Y esa empresa ha sido fundada, jóvenes, por este señor llamado Hermann Hollery, con otros socios más. Y así, jóvenes, luego aparece Alan Mathison Turing. Y este matemático criptógrafo británico, en 1936, cuando estaban ya en esto de la, creo ya, Segunda Guerra Mundial, o estarían pues en esos detalles todavía, ¿no? Desarrolló una máquina teórica capaz de resolver todo tipo de problemas con solución algorítmica. Les cuento que esa máquina que inventó Turing no era todavía algo físico, no, porque la computadora que creó Alan Turing era, jóvenes, una computadora teórica. Él creó la primera computadora teórica. Inge, ¿Sí, Josué? voy a ingresar con mi teléfono, ¿será que me vas a sacar, por favor? ¿Qué pasó? Voy a ingresar con mi teléfono. Ya, perfecto, vamos, envíeme el solicitud. Ya está todo bien. Un ratito voy a revisar. No me está llegando todavía, miren. Ahora sí. Ahora sí. Ya, gracias. ¿Ya ingresó? Sí, gracias. Ya, listo. Entonces, jóvenes, este señor creó la primera computadora teórica, Alan Mathison Turing. Y era una computadora teórica que podía resolver todo tipo de problemas, según lo había descrito. Dice, estudió becado en la Universidad King College de Cambridge, donde demostró un interés profundo por la resolución de problemas relacionados con la lógica matemática. La máquina de Turing es una herramienta de cálculo y cómputo teórico que sirve para representar un proceso a partir de la descripción algorítmica. Un ratito, por favor, todavía están. ¿Qué pasó? Ya, todavía no tiene problema. Ya. Después la atendemos al compañero. ¿No? Entonces, gracias a estos estudios se inició la teoría de la matemática computacional. O sea, él creó una nueva ciencia de estudio llamada teoría de la matemática computacional. Antes de eso no existía, como es la matemática discreta, en la que se define un algoritmo como la representación formal y sistémica de un proceso. Uno de los aportes más significativos de Alan Turing fue la decodificación del código secreto. En realidad eso fue lo que hizo famoso a Turing. Él agarra, ¿no?, crea la máquina y con esta máquina que llamó posteriormente la máquina de Turing, ¿no?, que era la representación física de esa computadora teórica que él había creado, ¿no? Entonces empiezan a decodificar, jóvenes, los códigos secretos alemanes creados por la máquina Enigma. Y los codificadores para hacer eso se llamaban Fish, o sea, los codificadores de teletipo Fish.
Rada Rodríguez, ¿no? Un ratito, por favor, puede ser que Rada, dice Rada, no está aquí. Bien, sigamos jóvenes, sigamos. Entonces, logró decodificar jóvenes los códigos del que hacía, o la codificación, la encriptación, el cifrado de los datos que hacía la máquina Enigma. Y con eso, jóvenes, se llegó a conocer lo que iban a hacer los nazis. Se comenta, jóvenes, de que gracias al trabajo de Alan Turing y obviamente el equipo que le ha ayudado, porque no solamente era él solito, nada más que él lideraba, él era el tipo de la película, podían haber terminado la Segunda Guerra Mundial mucho más antes. Pero bueno, por cuestiones políticas, ambición humana y no sé qué cosa más de por medio, ellos dejaron de que la guerra siga mucho tiempo más todavía. Y después ya, al final, lo finalizaron. Así que tenían ellos los medios para finalizar antes. Por dice, Alan Mattison Turing diseñó y construyó la máquina electromecánica. Fíjense, jóvenes, que aquí ya estamos dando un paso. Ya no es mecánica la máquina. Es una máquina electromecánica. ¿Por qué? Porque utilizaba ya pues la electricidad. Y a esta máquina le llamaron la bomba de Bomber. Gracias a esta invención tecnológica, los aliados pudieron ganar la Segunda Guerra Mundial, que se suscitó entre el año 1939 y el año 1945, según la referencia bibliográfica que se consultó. Este logro hizo que Alan Mattison Turing se convirtiera en uno de los personajes más célebres de su época, motivo por el cual se lo conoce actualmente como el padre de la computación. ¿Por qué? No es lo mismo padre de la computadora que padre de la computación. Padre de la computación porque Alan Turing idealizó una máquina de cómputo teórica. Él, gracias a su aporte, jóvenes, es que se logró iniciar una ciencia llamado, un área de estudio de la matemática llamado teoría de la matemática computacional. Alan Turing ha hecho muchos aportes, incluyendo, jóvenes, con cosas que están relacionadas, jóvenes, con la inteligencia artificial y otros aportes bien interesantes. Su bibliografía es muy amplia. Luego, después de esto, jóvenes, después de este hallazgo, es que empiezan a generacionar, a clasificar, jóvenes, la evolución de las computadoras. Entonces empezaron a llamarle las generaciones de la computadora. Pues dice, a partir del año 1930 en adelante, el campo de la ciencia de la computación tuvo un desarrollo acelerado y continuo. Y gracias a la invención de los componentes electromecánicos y electrónicos, fue posible la representación, secuenciación, almacenamiento y cómputo de datos de manera factible, precisa, fiable, ¿sí? Los datos e información normalmente se representan con flujos de ceros y unos, o sea, flujos eléctricos en realidad, flujo de corriente eléctrica que va corriendo a grandes velocidades. Representa la ausencia, donde el 0 representa la ausencia de corriente eléctrica y el 1 representa el paso o flujo de corriente eléctrica por una determinada sección o componente electrónico. Cabe recalcar, dice, que uno de los eventos que más coadyuvó al adelanto de las ciencias de la computación fue la Segunda Guerra Mundial. Si no hubiera habido la Segunda Guerra Mundial, jóvenes, probablemente no hubiera adelantado mucho el desarrollo de máquinas de cómputo de propósito general, la que se desarrolló entre el año 1930 y 1945.
5 con la invasión de Alemania a Polonia. O sea, con eso empezó. Alemania vio y dijo, no me meto a Polonia, nadie me dice nada, y eso ocurrió el 1 de septiembre de 1939. Ahora dice así, el criterio diferenciador en cada una de las generaciones de computadoras se halla en los componentes hardware que integra la computadora, más que el software o programa que le dota de capacidad de proceso al dispositivo de cómputo. Durante el transcurso de cada una de las generaciones se han ido incorporando en las computadoras un sinfín de componentes discretos. ¿Por qué le llama discreto? Porque maneja dos valores numéricos, dos estados solamente, el 0 y el 1. Dos valores. Por eso se llama discreto. No ocupa los números en toda su extensión, ¿sí? No lo ocupa. Ahora con el 0 y con el 1 logra representar cualquier número, y vamos a ver en esta materia que hay diferentes tipos de codificación para números enteros sin signo, para números enteros con signo, y también hay sistemas de codificación para números con signo, sin signo y con punto decimal o coma flotante que le llaman. Y con eso, jóvenes, es que la computadora con puros ceros y unos, con flujos de puros ceros y unos, jóvenes, puede representar cualquier dato, cualquier información, jóvenes. Sigamos, cuyo origen de estos componentes son electromecánicos, electrónicos, cuánticos y biológicos, aunque cabe aclarar que el software ha sido uno de los componentes de la computadora que más ha evolucionado. El software ha evolucionado hartísimo, jóvenes, con los diferentes paradigmas, ¿no? Tendencia, hoy hablamos de metaverso. ¿Han escuchado hablar de metaverso? Sí, sí, y es, jóvenes, el nuevo universo virtual donde todas las cosas van a ocurrir. Usted ya no va a necesitar salir de casa para hacer compra. Se va a colocar los lentecitos, ¿no? Y va a conectarse a metaverso, y desde ahí usted va a poder comprar, ver, ¿no? Inclusive tener reuniones como si fueran presenciales, porque usted va a mirar a los lados y va a ver a las personas con las que se está reuniendo, casi con una descripción, vamos a decir, bien fidedigna, lo va a poder ver. Obviamente, si usted se saca los lentes no va a ver nadie, pero metaverso le va a mandar a diferentes universos o diferentes entornos, ¿no? Diferentes ambientes. Con metaverso usted va a poder entrar al supermercado y ver todo lo que hay ahí adentro, con una fidelidad única. Obviamente están trabajando en eso, y no solamente el proyecto de Facebook, por si acaso, que está liderando, digamos, ¿no? El CEO de Zuckerberg, sino había habido otros tipos de iniciativas, jóvenes, lo que va a ser metaverso, la inmersión. Bien, jóvenes, entonces dice, ¿no? Van evolucionando, tal como vemos a continuación, cuando relatemos cada una de las generaciones de computadora. Entonces, la computación, voy a hacer un resumen rápido, porque de aquí para adelante usted va a investigar. La computación, jóvenes, empezó todo, jóvenes, utilizando unos dispositivos, ¿no? Básicos, unos diodos llamados tubos de vacío o válvulas de vacío. Luego empieza, jóvenes, a aparecer lo que es el transistor. Posteriormente, jóvenes, aparece el chip con integración de varios transistores, N-transistores. Luego aparece, jóvenes, el microprocesador. Hasta ahorita trabajamos con puros microprocesadores, pero el espacio para poder seguir incrustando transistores, porque el microprocesador se basa en transistores, en la organización, digamos, ¿no? de transistores dentro de una misma placa de silicio, ya está llegando a la escala de los nanómetros, o sea, ya ha llegado a la escala de nanómetros, pero entra a una escala de, creo, de 30, si no me equivoco, 30, 40 nanómetros, y de ahí para adelante, jóvenes, es difícil poder manipularlos.
porque entramos a una escala cuántica y dicen que ahí ya es muy complicado querer manipularlo. Por eso que han decidido crear varios cores, han hecho varias técnicas para poder hacer que tenga que la potencia del la potencia de procesamiento del microprocesador no se pierda, sino esté al tono con el adelanto, digamos, tecnológico, la demanda, jóvenes, de procesamiento de grandes capacidades de procesamiento. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad ahora que tenemos que hacer? ¿Cuál es la actividad que tenemos que hacer? La actividad que vamos a hacer ahora, jóvenes, es que vamos a sortear la primera generación, la segunda generación, hasta la sexta generación, que está en este libro y en otros libros también que lo voy a pasar. Y usted nos va a hablar de las cosas más relevantes que existen en esas generaciones de computadoras. ¿Estamos de acuerdo? Las cosas más importantes que ha habido. Son 6 generaciones de computadoras. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a dar unos cuantos minutitos de descanso para ese fin. Ya cargué, jóvenes, creo. No cargué todavía, ¿no? Wow. Pensé que ya había cargado ya las... no, ya está cargado, pues. Por eso está... No lo leí bien, joven. Dice, exposición, generaciones de computadoras, dice. Ya está cargado. Entonces vamos a sortear para el grupo Group by Forever. Le va a tocar un tema. Solamente un tema. Inicialmente. Entonces, sorteemos. ¿Qué generación le va a tocar a Group by Forever? La segunda generación. Entonces, Group by Forever, segunda generación. Bien, sigamos. El otro grupo, Informática 2.0. Quinta generación. Sigamos. El equipo Skynet. Sexta generación. Sigamos. El equipo Alpha Team. Tercera generación. Sigamos. El equipo Team Messi. Cuarta generación. Cuarta generación. Ahora falta un tema. ¿Quién quiere hacer ese tema? Pregunto. Si hubiera alguien que quiere, exprésese. ¿O qué equipo quiere hacer ese tema? Creo que nos falta la primera generación, si no me equivoco, ¿no? Sí, la primera generación nos toca.
Voy a hacerlo correr para que nos muestre aquí. Ya. La primera generación, ¿qué equipo quiere hacerlo? Hello. Hablen. Group by Forever, Informática 2.0, Skynet. Ingeniero, ¿y si lo pone a la suerte? Ya, ponemos la suerte. No es mala idea. No es mala idea. ¿Cómo haríamos para la suerte? Bueno, la primera generación. Ya, la primera generación, ¿cierto? Entonces colocamos así. Vamos a copiar esto. Lo copiaremos por aquícito. ¿No? Así que, ¿qué equipo le toca? ¿Y cómo cargaríamos el equipo? Bueno, hay que cargar el equipo ahora. Copiamos esto. Toma un poquito de tiempo. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Ya, pegamos. Uno del equipo le va a tocar. No puede tocar a todos. Entonces, como pueden ver, ahora agarramos. Editamos las opciones. Listo. Actualizamos. Ahora vamos a ver a quién le toca la primera generación. ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le toca? Team Messi. Así dice. Pero somos dos estudiantes del Team Messi. Bueno. Escribe uno por el grupo que no hay. No tiene grupo. Ya, y hay uno que no tiene grupo. ¿Lo volvemos a sortear? ¿Qué dice el resto? Sí, está bien. Ya, Sí. lo volvemos a sortear. Se dice son dos, ya. Vamos. Ya. Entonces, al que le toque ya ahora, ya no llore, ya. Group by Forever. Entonces, Group by Forever le va a tocar dos temas. Bien, entonces jóvenes, ya hemos sorteado. ¿Quién es el que está sin equipo? ¿Me puede colocar? Publíqueme un ratito, a ver, veamos. ¿Cómo se llama usted, joven, que no tiene equipo? Recién me anoté en la lista, ingeniero. ¿Villarruel? ¿Usted es Villarruel, Diego? Sí, sí. Ya, bien, Villarruel Diego. A ver. Ya, Villarruel Diego, usted va a entrar al equipo número 5. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Usted es Team Messi. Ya, está bien, ingeniero. Así que Daza, Nasib y Villarruel. Villarruel, ¿no? Bien. Perfecto, ingeniero. Bueno, jóvenes, entonces los temas ya los he publicado, como han podido ver, ¿sí? Los temas ya están publicados y el día lunes vamos a hacer una exposición, van a preparar su PowerPoint, voy a crear una actividad más donde ustedes lo van a publicar las generaciones de las computadoras, ¿estamos de acuerdo? O tal vez vea de que ya hay una que ya tenga creado y lo voy a reutilizar eso en forma de foro para que puedan hablar. Entonces usted va a tener no más de 5 minutos, jóvenes, para hablar de su tema. Lo que significa que no debería tener más de 10 diapositivas su presentación. Así que en 10 diapositivas debe hacerlo todo, que entre. Y como siempre, en lo posible que debería haber más imágenes que texto. Más imágenes que texto. Inge, una pregunta. Entonces, para el día lunes vamos a tener que hacer la investigación que nos están mandando las generaciones y vamos a hacer una exposición, ¿no? Sí, una exposición. ¿Estamos de acuerdo? En lo posible, la calificación va a ser grupal, pero en lo posible deberían participar todos. El estudiante que no participa no tiene la nota del grupo, pues. O sea, puede ser... Ingeniero, el mismo formato de hacer que hicimos la investigación. PowerPoint, un PowerPoint. No, claro, el PowerPoint es para la exposición, pero para la investigación... Sí, ¿qué es lo que nos interesa? Fíjese que aquí ya tenemos un material de ayuda. Entonces no vamos a subir nada, ¿no, ingeniero? Lo van a subir, va a haber muy parecido al foro que ya han enviado, va a haber un lugar para poder publicar.
va a haber, voy a habilitar un lugar que va a hablar sobre la generación de las computadoras. Y el día lunes, jóvenes, ya entramos en el tema. Por eso, como hoy recién todavía había un nuevo estudiante, vamos a entrar en este tema de representación de datos, unidad de medida de la información, aunque lo tenemos para hoy día, pero solamente esto habla de cuáles son las unidades. Mira esta parte básica, esto pasa rapidísimo, ¿no? Y vamos a hablar de esto, las diferentes unidades, velocidades, pero lo interesante está casi al final, jóvenes, cuando ya empezamos a realizar unos pequeños cálculos, ¿no? Para poder determinar el tiempo que va a tardar en guardarse, el espacio que se necesita aproximadamente para guardar cierta cantidad de archivos, o cuántos tipos de archivos puedo guardar en algo. Entonces el día lunes vamos a llevar esta parte de aquí. Y con eso ya estaríamos, jóvenes, viendo parte de lo que es la equivalencia, medios, procesos, ¿no? Unidades mínimas de asignación y todo demás, para luego entrar en los sistemas numéricos, jóvenes. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, para el día lunes le pido por favor que se practique cómo compartir toda la pantalla, ¿no? Cómo poder activar su video, porque esos son los problemas más comunes que nos atrasa, jóvenes. Por eso es que el día de ayer le he explicado cómo debe compartir, cómo debe subirlo, cómo debe hacer todo, para que no perdamos tiempo. El trabajo es en equipo, le vuelvo a replicar, el trabajo en equipo, pero usted debe enviarlo de forma individual, porque si usted no me envía de forma individual, jóvenes, su trabajo, a mí me va a ser muy difícil calificarlo. Mire, si usted no me envía su trabajo de forma individual, no aparece aquí su nombre. Así que por más que su equipo saque 100, yo no voy a tener un lugar donde le voy a poder calificar. ¿Me va comprendiendo, jóvenes? ¿Aló? Pregunto. ¿Me entienden? ¿Me captan la idea? Sí. Ya. Entonces, si su equipo saca 100 y solamente uno envía el trabajo, entonces solamente a él le puedo calificar. Al resto no le puedo calificar. ¿Por qué? Porque no tengo su registro de envío para calificarle. ¿Me va captando? Así que por favor no quiero que después piense mal que no le quería calificar. Es usted quien activa, jóvenes, el registro para que yo le califique. Entonces, jóvenes, luego yo ya le voy a compartir la estructuración de los envíos, todo eso y cómo se está ponderando bien. Pero hoy es nuestra segunda clase, pero decirles que yo todo eso lo tengo aquí. Miren cuánto vale cada uno de los parciales, la participación, todas las actividades se califican aquí, en esta tablita de aquí. Las participaciones diarias, como la que hoy hemos podido ver, ya está calificado aquí de los 3 compañeros que han participado. Entonces generalmente en la columna sábado es donde yo voy consolidando las notas. Cuando son muchas ya lo vuelvo a sumar todita y lo vuelvo a una sola columna, pero como le digo, la probabilidad de equivocarme es muy baja porque esta tarea lo hago continuamente. Así que de todos modos usted es libre de poderme decir, ¿no? De que no le he registrado tal vez alguna nota o me estoy olvidando algo. Pero me lo tiene que decir a tiempo, pues no me lo diga después de que ya ha terminado el módulo o esté terminando el módulo, ¿sí? Me tiene que decir en el momento, jóvenes. Ahora, jóvenes, voy con esta parte más. Me estoy olvidando otros detalles, jóvenes. Hay otro libro que ya tienen publicado que se llama Historia y Evolución de la PC. Este libro me gusta, jóvenes, porque habla netamente, jóvenes, de la evolución de los componentes de la computadora. Es muy interesante porque en su momento vamos a utilizar este libro, aunque mucho de ello yo ya lo he sacado, jóvenes, al documento que estoy compartiendo, porque imagínense, este tiene 260 páginas y manejar 260 páginas es nomás un poquito medio tedioso, así que voy a pasar rápidamente para mostrarle algunas cosas muy interesantes que habla el libro, ¿sí? Por ejemplo, voy a bajar un poquito más, me está hablando de la computadora, jóvenes, desde sus inicios, de las empresas que se han fusionado para poder crear todo lo que hoy existimos. Por ejemplo, dice, leemos un poquito. Son muchas las noticias que a diario se leen en la prensa sobre el mundo de la informática. Japón obtiene grandes ganancias en la electrónica.
se fusionan Nobel y WordPerfect. IBM compra a Lotus, dice, salió Windows 95, dice, son algunas de las noticias de esa época, ¿no? Es un mundo en el que los protagonistas son los productores competitivos, pero ¿quién realmente lo vive? Quien realmente lo vive es el usuario final, y yo soy uno más, dice el autor. Todo empezó cuando me asignaron como encargado de AT286 de IBM. Utilizaba en las transacciones contables de las empresas. O sea, este modelo AT286, jóvenes, era una mini computadora, porque era para transacciones empresariales. Las supercomputadoras son como las de Facebook, la de Google, la de Microsoft Azure, ¿no? Y otras más. Entonces es necesario que usted vaya entendiendo, jóvenes, a cuáles llamamos supercomputadora, a cuáles llamamos mini computadora, a cuáles llamamos microcomputadora, a cuáles le llamamos un pocket, a cuáles llamamos una computadora de bolsillo, por ejemplo, como son las pocket, los celulares, ¿no? Y a cuáles le llamamos, jóvenes, microcomputadoras, a cuáles le llamamos, jóvenes, nanocomputadoras. Entonces, este material me está hablando con datos un poquito más objetivos, más exactos, jóvenes, referente a la evolución de las computadoras y más que todo de los dispositivos. Es muy bonito este material, jóvenes. A mí me encantó mucho porque de aquí he sacado varias cosas que yo necesitaba saber. Mire, está hablando de los chips, cómo empezó los chipsitos, en qué serie. Nosotros igual vamos a hablar el día lunes sobre cómo ha evolucionado eso, las placas madres, sus constituciones más básicas inicialmente, y es un material, como le digo, que es como un resumen, jóvenes, de estos libros bien grandecitos que también vamos a utilizar. Mira, este tiene 833 páginas, nada pues comparado, jóvenes, con mi material que yo escribí en su momento, que apenas tiene 93 páginas, ¿me entiendes? Estos pues son libros que tratan contenidos bien grandes, por eso el otro dice, es una síntesis netamente de la ciencia de la computación, nada más. Y fíjese que aquí le está hablando sobre la estructura y funcionamiento, bueno, inicialmente sobre la organización y arquitectura de computadoras. ¿Por qué llamamos así? Yo ya se lo he explicado, pero aquí está más bonito, más larguito, con más detalles. El funcionamiento de la computadora, los esquemas, una visión funcional de un computador. Mire, fíjese, y si seguimos viendo, hay otros esquemas, más cómo funciona, cómo fluye la información. Por aquí tenemos otro, mira los periféricos, las líneas de comunicación que existen entre un computador, lo que hay dentro de un computador, ¿no? Hablamos de entradas, salidas, memoria principal, interrupciones, CPU. Vamos a seguir, jóvenes, ahondando en el modelo de von Neumann, porque ese modelo lo tenemos que idealizar, pero eso se tiene que grabar bien en nuestra mente, jóvenes. Entonces, este libro va entrando con mucho detalle, jóvenes, y obviamente requiere de muchas horas de estudio, de muchas horas de dedicación. Mire, una breve historia de los computadores, primera, segunda, tercera y la próxima generación. Entonces, por eso le estoy mostrando que usted no tiene que ir a agarrar necesariamente, entrar a YouTube ya nomás y tener. Tiene libros que le van a enseñar con más detalle. Dice, acontecimientos importantes en arquitectura de computadoras, ¿sí? Y habla de la generación 0. Miren, habla de Blas Pascal, habla, jóvenes, de Gottfried Wilhelm Leibniz, habla, jóvenes, de Charles Babbage. Fíjese que esto yo ya le he hablado. Fíjese que aquí tenemos la secuencia, jóvenes, de los diferentes computadoras o dispositivos de cómputo mecánico, electromecánico y electrónico que han ido ya nomás apareciendo. ¿Y quién lo ha hecho? Miren, ¿en qué año? Entonces este libro es muy bonito también, aunque está en 2 páginas, porque así nos lo han pasado. Habla de la primera generación y los bulbos de vacío, qué máquinas han ocupado. Yo he rescatado, jóvenes, lo más relevante, jóvenes. Por eso dice breve historia. No dice, es una síntesis, jóvenes, de lo que yo le estoy mostrando al otro lado, aunque cuando se los comento se hace muy largo, ¿me entienden? Mira, la segunda generación, la tercera generación de los circuitos integrados,
la integración a gran escala, cuando aparecen ya los microcontroladores, perdón, los microprocesadores, ¿sí? Y así va yendo el zoológico de las computadoras, porque hoy en día, jóvenes, hay tanto de computadoras, ¿no? Que cuesta saber cuál es computadora, las gamas de computadora, más familias, ¿no? ¿Y por qué? Porque cada empresa empieza a producir ya familias de computadoras, las Pentium, las Core, las Apus y así sucesivamente. Miren, ahí viene la organización de los sistemas computadora, cómo se maneja internamente, ¿no? Y lo que le he ido hablando, y posteriormente vamos a utilizar algunos de estos diagramas, jóvenes, en su momento para poder explicar en sus diferentes versiones de acuerdo a cómo está estructurado internamente, jóvenes, las instrucciones tipo RISC o tipo SIC. ¿Por qué SIC? ¿Por qué RISC? Entonces eso tenemos que saber también, jóvenes, para ver cómo está estructurado las instrucciones internamente. Y entonces estos libros, jóvenes, son muy bonitos los que les estoy proveyendo. Ahora no me diga que se lo publique por Facebook ya no más, pues, porque yo tengo que decirles, jóvenes, que todo eso se encuentra aquí. Miren, aquí están los libros y están bien acomodaditos, ni como usted diga que no. Entonces el 1, el 2, el 3 y el 4 son los que debemos consultar. Bien, jóvenes, con eso creo que hemos terminado esta clase, así que ahora voy a tomarles la asistencia.